Hola, ¿cómo están todos? Una vez más, vamos a estudiar las escrituras una vez más. Mi nombre es Carolina Rueda. Este es su canal Jesús es Palabra Viva. Gracias por sintonizarnos una vez más, estar reunidos aquí a aprender de la palabra. Estamos estudiando la palabra, estamos aprendiendo la palabra de Dios y hoy el tema se va a llamar la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Vamos a leer la palabra en Marcos 16, 1 al 20. Pero antes de todo, un saludo a todos los que los están viendo por todos los Estados Unidos, en otros lados. Así que gracias por escuchar la palabra una vez más en su canal. Así que gracias por siempre. Muchas gracias por estudiar la palabra aquí en su canal. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Marcos 16, 1, 20. Pero antes de todo vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Padre de la gloria. Gracias, Señor amado, por estar reunidos una vez más, Señor. Aquí, Señor amado, de leer tu palabra, Señor, de aprender de tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre, quien nos hable en esta hora, Señor amado. Usa mi vida, Padre. Yo solo soy un vaso, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que derrame, Padre bendito, de bendición, Padre, que hables a través de mí, Señor, a tu pueblo, lo que tienes que hablar a sus vidas, Señor amado, que seas tú, que no sea yo, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta esas vidas, Señor, fortalécelas, Padre, aquellas que están, Padre Santo, en problemas, en depresión, Padre, en sus hogares, con sus hijos, Padre, con sus nietos, Padre, sus generaciones, Padre bendito, que sean salvas para la gloria de tu nombre, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre. Que seas tú que entregas tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y la sangre de Cristo nos cubre en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estudiar el tema de la resurrección de Cristo en Marcos 16, del 1 al 20. Y la palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya había salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, el hombre que estaba sentado le dijo, no se asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 7. Pero decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues, versículo 9, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Señor Jesús le había echado 7 demonios a María Magdalena, que está escrito en la Biblia. Dice, versículo 10, yendo ella lo que hizo saber a los que habían estado con él
que estaban tristes y llorando. El versículo 12, pero después apareció en otra forma, dice, a los dos de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. Versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando de ellos sentados a la mesa, y o sea que Jesús se les apareció a los discípulos, que eran 11, dice, sentados ellos a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El versículo 16, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18, y tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándole al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Bueno, el tema se llama la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo le está revelando allí a la palabra de Dios, le está revelando a las mujeres. Las mujeres, como siempre valientes, está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, que también habían mujeres que le servían a Jesús. Eran mujeres que, como Dios las había librado de andar en el pecado, y Dios las libertó, y ellas estaban agradecidas con el Señor Jesús, ¿verdad? Ellas estaban agradecidas, como dice el versículo 1 capítulo 16, el versículo 1 dice, cuando pasó del día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo, porque ya saben que en esos lugares donde están ellos son varias culturas. Los cuerpos los ungían con especies aromáticas, o si no los envolvían con cobijas. Son diferentes culturas, ¿verdad? Iban, dice, con especies aromáticas para ir a ungirle al Señor, de agradecimiento, ir a ungirle a su Padre, irle a ungir al Señor que le había perdonado sus pecados, que el Señor, tanta bendición que le había dado. Andar con Jesús, ellas se sentían agradecidas con el Señor, y iban ellas a ponerles especies y irlo a estar con su Señor, ¿verdad? Y muy de mañana, el primer día de la semana, dice el versículo 2, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decía entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Como eran mujeres, no tenían fuerza, entonces ellas, esa gran piedra pesada, ¿verdad?, del sepulcro, ¿quién les iba a ayudar a las pobres mujeres para mover esas piedras, para poder entrar ellas e ir a mirar al Señor? La importancia de la resurrección, el respeto que las mujeres le tenían a Cristo, ¿verdad? Si Cristo resucitado de la forma que los evangelios lo describieron, quiere decir que hay vida más allá de la muerte, ¿verdad? Porque usted va a leer en Marcos, en Lucas, en Juan, ahí va a ver todos los apóstoles escribiendo referente a la resurrección de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y el único que ha logrado salir victorioso de esa tumba
Dios murió por nosotros. Él no le importó que lo golpearan, que lo escupieran, que le hicieran de todo, que cómo lo iban latigazos, cada latigazo, ¿verdad? Cada latigazo que le daban, nuestros pecados eran perdonados, dice la palabra del Señor. Cada latigazo que le daban, nuestros pecados fueron perdonados. El Señor tan bello no le importó los pedazos de carne que le quitaban de tanto latigazo, tanto golpe, tanto que sufrió el Señor. Esa ansiedad que iba a la muerte, el cuerpo humano, ¿verdad? Que iba a la muerte, pero él sabía que él iba a resucitar, ¿verdad? Como al tercer día, dice su palabra, que el tercer día él vino y resucitó entre los muertos. Pero ellas buscaban al muerto. Las mujeres buscaban al muerto, mas ellas no sabían que el tercer día el Señor, él iba a resucitar entre los muertos. Y él iba a dar fe, esperanza a esas mujeres, a todo su pueblo. Le iba a dar una fe, una esperanza a la humanidad, ¿verdad? Una esperanza, una fe victoriosa para recibir al Señor, ¿verdad? Porque el Señor fue crucificado, fue sepultado, lo escupieron, lo golpearon, lo maltrataron por culpa de nosotros. Y nosotros no sabíamos eso, estábamos en delito y en pecado, como dice su palabra. Estábamos en delitos y pecado. Dice 1 Corintios 15:14. Pablo escribió, dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces, vano sería nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fuera vano si él no hubiera resucitado, como dice las escrituras, que al tercer día él iba a resucitar. Entonces, como dice Pablo en 1 Corintios 15, que no hubiera sido en vano andar predicando y andar hablando de la fe de Dios, ¿verdad? De la fe de Dios. Ahora vamos aquí al versículo 5. Dice, y cuando entraron de Marcos 16, el versículo 5, dice, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Era el ángel del Señor, el ángel del Jehová que había mandado a cuidar a su hijo. Era el ángel de Jehová. Un joven sentado de ese derecho, larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no se asusten, porque era un ángel de Jehová que había llegado a cuidar esa tumba, ¿verdad? Buscáis a Jesús Nazareno, le dijo el ángel. Él fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde lo pusieron. Pero y decía a los discípulos que Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. El Señor siempre hablaba, yo al tercer día resucitaré. Yo al tercer día resucitaré. Él murió por nuestros pecados. Él fue a los discípulos y se reunió con los discípulos al tercer día de resucitado. Él fue a buscar a sus discípulos para decirle que tienen que prepararlos a que fueran a predicar la palabra del Señor, de la fe, de una esperanza. Hay una esperanza, hay una fe en el Señor que por su muerte, Él lo hizo muerte porque el tercer día iba a resucitar por nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Por nuestros delitos y pecados, dice. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. O sea, ellas no habían creído todavía, estaban con miedo, no sabían qué hacer. Dice, habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, ¿verdad? El Señor le había liberado a esta mujer, María Magdalena, la había liberado de 7 demonios.
Y ella dice, lo hizo saber que había estado con él. Estaba triste y llorando. Estaba muy triste porque no había encontrado al Señor. No había encontrado al Señor. Son mejores noticias que no podían ser llevadas a los discípulos, ¿verdad? Que lloraban de contarle la resurrección de Cristo. Cristo consuela a su pueblo. Ve, a menudo es necesario de reprender y corregir a su pueblo. Él reprende, Jesús corrige a su pueblo. A veces se pone mano dura de corazón, pero es por nuestro bien, ¿verdad? Para que nosotros abramos esos ojos y meditemos en el Señor, que sin Cristo no somos nadie, no somos nada sin el Señor Jesús. Por eso Él murió por nuestros delitos y pecados, ¿verdad? No es que esté el Señor, Él no vino a estar diciéndole a cada rato, tienes que adorarme, tienes que esto. No, nosotros como este día tenemos que meditar y pensar cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? ¿Cómo estamos delante del Señor? Él es el único que los puede juzgar, ¿verdad? Nadie tenemos que juzgar a nadie. Ni yo no puedo juzgar a nadie. El único que me juzga es el Señor, ¿verdad? Si estoy haciendo lo correcto o no lo correcto. Él me conoce, Él conoce cada uno de los corazones. Dice Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios con poder que Dios le había dado a su Padre según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, ¿verdad? Y vamos al versículo 12, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino yendo al campo. O sea que eran muchas personas en diferentes personas habían ido al sepulcro a buscarlo. Usted va a ver diferentes versiones en la Biblia porque eran bastantes personas que habían ido a buscar al Señor en el sepulcro, ¿verdad? Dice el 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Vino Jesús porque mandó a María Magdalena a que le fuera a decir sus discípulos que se prepararan. Entonces el Señor Jesús llegó a sus 11 discípulos, se les apareció allá y sentados a la mesa les reprochó su incredulidad. O sea que ellos no habían creído que el Señor iba a resucitar al tercer día. No habían creído, ¿verdad? Y dureza de corazón, dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El Señor los ha mandado, después que aceptamos al Señor, hablar a la palabra, lo que el Señor ha hecho, la vida por nosotros, el cambio que el Señor nos ha dado, lo que la misericordia y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es dar un testimonio, ¿verdad?, de que el Señor Jesús los ha cambiado. Dice, el que creyere fuera bautizado, o sea que después de que creemos en el Señor, tomamos esa decisión de bautizarnos, ¿verdad? Será salvo, para que no creyere y será condenado. El 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos sanar. Por eso oramos por los alimentos, ¿verdad? Porque el Señor dejó escrito que aunque comamos cosas malas, claro que no vamos a ir a agarrar a una serpiente el veneno porque Dios dice, ¿verdad? Eso no. Yo voy a ir a tomar veneno tampoco. Eso es ser imprudente. Eso es ser imprudente. Pero cuando vamos a comer, tenemos que orar por los alimentos, porque el Señor los libra de todo mal, ¿verdad? Y nos da ese poder para echar
fuera demonios, hablar en lengua es un don que Dios les da, ¿verdad? Después de aceptar al Señor. Entonces él les reprochó y fue a sus discípulos y les dijo qué es lo que tenían que hacer, que predicaran del evangelio, que les iba a dar el poder, que les iba a dar el Espíritu Santo, le iba a dar su Espíritu Santo, le iba a dejar su Espíritu Santo, que es el consolador, es el que le da poder para que fueran a predicar el evangelio con autoridad, ¿verdad? Y eso fue para confirmar la verdad del evangelio, ¿eh? Dice Colosenses 1:8. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio y el primogénito, el Hijo de Dios de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, ¿verdad? Hay una puerta abierta para que se entregue a la vida del Señor, o hay que meditar. Tenemos tener tiempo, un tiempo de meditar al Señor y pensar: Señor, tú moriste por mí, por mis pecados. Señor, tanta agonía que tú pasaste, cómo te golpeaban, cómo sufriste por mis pecados, cómo sufriste por mí, Señor. Y mira yo cómo soy contigo, pero aquí está mi vida, Señor, ayúdame. Yo quiero de ti. Yo quiero que tú me perdones mis pecados, que tú me ayudes a salir adelante, que tú me ayudes, Señor, a hacer tu voluntad y no la mía, Señor amado, porque tú moriste por mí en una cruz del Calvario para resucitar al tercer día y dejarme tu Espíritu Santo y perdonarme de todo pecado, ¿verdad? Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios, dice la palabra del Señor, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucitó entre los muertos para que nosotros creyéramos. Él resucitó el tercer día, creyéramos en su Espíritu Santo. Él resucitó por nosotros, por nuestros delitos y pecados, que Él está pidiendo al Padre por nosotros. Dice que Él está ahí al lado del Padre pidiendo por nosotros, rogándoles. Y cuando Él estuvo en la cruz y dijo: Señor, no le tomes este pecado a este tu pueblo. Después que lo habían golpeado, que lo habían desgarrado, que le habían metido una lanza en el costado, todo eso lo que sufrió el Señor Jesús por nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos infieles, ¿verdad? Es el Señor lo que quiere que busquemos de Él cada día. Porque el mundo, esto siempre va a seguir lo mismo. Pero si tenemos la paz de Cristo, tenemos el amor del Señor, los entregamos al Señor, vamos a ser diferentes. No vamos a sentir esas cargas, esas luchas bien pesadas detrás de nuestros lomos, sabiendo que Dios las lleva a esa cruz, esas cargas, esas luchas. Él las llevó en la cruz del Calvario y Él los va a ayudar, los va a dar esa fortaleza, Él nos da la esperanza, Él nos da esa vida, Él nos da esa paz con toda esa agonía que Él sufrió por nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás, Padre de la gloria, Padre Santo. Fortalece a cada hermana, Padre. No estamos para juzgar a nadie, Señor. A nadie no estamos para juzgar, pero tú, Señor, eres el único que puede perdonar nuestros pecados, nuestros delitos y pecados, Señor amado. Tú eres. Solamente tú, Señor amado, Espíritu Santo, glorifícate. Tú moriste en una cruz del Calvario por nosotros, Señor amado. Ayúdanos, Señor, fortalécelos, Padre. Levanta nuestras vidas, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque tú has hablado nuestras vidas, Señor amado. Levanta al caído, Señor amado.
Levanta, Padre Santo, al enfermo, Señor amado, aquellos que no tienen trabajo, Padre, proveerles un trabajo, Señor amado. Glorifícate, que se pueda, que sepan, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios de toda la gloria, Señor amado. Gloria a tu nombre, aleluya, Santo. Bendice cada uno, Padre, de nuestros hijos, de los hogares, los esposos, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás, Padre de la gloria. Y aquellos que no conocen del Señor, tócale su corazón, Señor amado. Que tengan un arrepentimiento, Padre. Que mediten en ti, Padre Santo. Que mediten, Señor, que no somos dignos de ti, Señor, pero aquí estamos, Padre bendito. Tú eres Padre de la gloria, tú eres el que perdona, tú eres amor, Padre Santo. Tú eres amor, Padre bendito. Gloria de tu nombre, Santo Padre. Y aquellos que no han conocido al Señor, vamos a decirle, Padre Santo, que estás en los cielos. Perdona, Señor, mis pecados. Aquí está mi vida. Te entrego mi corazón, Señor amado. Y que sea tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor amado. En el nombre de Jesús, Santo Padre. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado mis pecados. Y a ti la gloria, la honra de hoy y para siempre. Amén. Dios me los bendiga a todos y gracias por una vez más escuchar la palabra de Dios. Y los vemos la próxima semana. Gracias. Dios me los bendiga.